Hola, Elvedit, buenas tardes. ¿Cómo estás, Elvedit? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Elba? Bien, bien. Qué ¿Y bueno. usted? También, gracias a Dios, mira, no estoy bien, pero ahí estoy tratando de recuperarme, tratando de ser positivo, Ah, qué bueno. tratando de alegrarme la vida. Sí, está bien. Gracias, Elvedit. Ujú. Hay que Norma, bueno, echarle ganas. sí, Ujú. sí, o sea, a veces quisiera tener una varita mágica, pero ni Dios tiene sus varitas mágicas. Pues sí. Quisiera ser como las chicas superpoderosas. Pues sí. Una caricatura que veíamos hace mucho, una niña y yo, una de mis hijas. Ajá. Las chicas superpoderosas. Y a veces quisieras yo ser así, el chico superpoderoso, Pues sí. pero lo único es el Señor, ni modo. Gracias, Ujú. Elvedi. Bueno, que esté bien. Hola, buenas tardes. Norma, buenas tardes. Miriam, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios y ustedes. Gracias a Dios, aquí estamos. Miriam, con ganas de salir adelante, de echarle ganas y de brincar un nuevo paso en en este camino de la hermenéutica bíblica, donde Sí, vamos a ver que la Biblia, pues es un libro de conversión, la Biblia es un libro de esperanza, es lo que vamos a ver hoy para empezar nuestra constitución dogmática Dei Verbum, que son 26 números. Nos quedan 15 clases, o sea que nos tocan de a 2 números por clase, si Dios quiere. Es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué les parece? muy bien. A Marisol, Claudia, Lupita Ulloa, Almadelia, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andamos? Puestas y Buenas dispuestas para tardes, seguir profesor. nuestro camino de formación de la Sagrada Escritura. Fíjense Sí, que me doy cuenta de que cada quien tenemos una forma de enseñar que nos va dando nuestro Señor. Ayer yo veía al maestro Arturo, su forma de hablar, a la señora Irene, su forma de presentar las cosas. Veía yo la forma de presentar yo la palabra. Y por eso el pie no le puedo decir a la mano que no te ocupa. Como dice San Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 11 y 12. Todos necesitamos de todos. Y pues vamos a ver esto hoy, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos. Pues miren, nos quedamos que que el mejor método para interpretar la Sagrada Escritura es el que nosotros ya sabemos, la lectura orante de la palabra de Dios. Es el mejor método. ¿Qué es la lectura? ¿Qué dice el texto? La meditación,
¿Qué me dice Dios a mí hoy? La oración. ¿Qué le digo yo a Dios de lo que me platicó, de lo que me dirigió en su palabra? Y la contemplación. ¿Qué rasgos del amor de Dios ofrece el texto sagrado? Y un compromiso que va a cambiar en mi vida. Por eso es importante la lectura de la Biblia, porque es lámpara, es luz que ilumina nuestro sendero. Y por eso ustedes y yo estamos aprendiendo a vivir de la vida a la Biblia y de la Biblia a la vida. Y el que va a la palabra de Dios nunca tiene sed, nunca tiene hambre, porque el Señor siempre lo está alimentando. Y nosotros tenemos que encontrar este tesoro escondido, esta riqueza profunda de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que el viernes hicimos una pequeña hermenéutica sobre Mateo 18, 15 al 20? Que era cómo tratar, cómo arreglar las cosas, las cosas en nuestras familias, sin enojarnos, sin fastidiarnos, sin ponerle zancadilla al otro. Y veíamos cómo debe de ser la corrección fraterna, con mucho amor, con mucho cariño y con mucha dedicación. Y veíamos que para que la palabra de Dios, a hacer una buena lectura, ocupábamos tres cosas: leer atenta e inteligentemente, leer con fe la palabra de Dios y actualizándola. Esos tres pasos son muy importantes para una buena lectura. La lectura atenta e inteligente. A ver, ¿por qué el Señor le está diciendo a la comunidad que tienen que corregirse en el momento? Porque a veces muchas personas nos quedamos callados y luego sacamos todo lo de muchos días. Por ejemplo, alguien tira una basurita y por esa basurita ya te dicen hasta de lo que te vas a morir, pero es porque te tenían guardadas una que otra. Y por eso todos los días necesitamos estar en el perdón, necesitamos estar en comprender a la otra persona y leerla con fe porque es palabra de Dios y actualizarla. Y las actitudes las veíamos que es por su valor cultural, por su valor histórico, por su valor literario o por curiosidad y hasta con mala intención. Hay personas que nada más quieren saber de la Biblia para atacar a las personas que leen la Biblia. ¿Sale? O sea, quiero saber para regresársela. Y por eso nuestro Señor, que es toda sabiduría, dice en la carta, en el Evangelio de Mateo: no le des las perlas a los puercos porque con ellas te pueden dar. La palabra de Dios hay que saber a quién dársela. Que tengan buena intención, que tengan intención de aprender, de superarse. Y otra de las actitudes que es la mejor, la actitud religiosa. Una lectura de actitud religiosa que lo hacemos con fe porque buscamos al autor de nuestra vida, buscamos al amor de los amores, buscamos al Señor que es nuestro papá, al Señor que siempre nos ayuda. Y cuando nosotros leemos la palabra así en conjunto, entonces tenemos esas comunidades como la primera comunidad cristiana, donde todos para uno y uno para todos. A eso nos lleva una buena palabra de Dios, una buena lectura, una buena interpretación, una buena hermenéutica, a que todos estamos disponibles para el otro. Todos para uno y uno para todos. Como era el eslogan de los tres mosqueteros. Hay algunas formas de lectura de la Biblia, la lectura personal, pero yo les sugería que es mejor la lectura en grupo, porque lo que no alcanza a ver uno lo ve el otro, algo que se le pase a uno, entre todos lo vamos viendo.
y entonces queda más clara la palabra de Dios. Es por eso que cuando nosotros hacemos nuestra lectura en grupo es orar pidiendo la luz del Espíritu Santo, el primer punto. Leer el texto en grupo, guardar unos momentos de silencio al escuchar la palabra de Dios para buscar y decir, ¿qué me dijo Dios a mí hoy? Desde mi vida, ¿qué me está pasando hoy? A narrar con nuestras palabras lo leído, eso es muy importante. Fíjense que yo en el Instituto Bíblico Católico de aquí de la Arquidiócesis de Guadalajara, yo no les hago examen a mis alumnos, pero su examen de mis alumnos es como son alrededor de 18 clases, 18 miércoles los que les doy, les dejo un capítulo cada semana de leer el Evangelio de San Marcos y que con sus palabras me narren de qué trató el capítulo y que ya que escogieron ellos una perícopa, un trozo de la Sagrada Escritura que habla sobre un mismo tema, me digan qué les dijo Dios a ellos. Y para eso necesitamos guardar un momento de silencio y narrar con nuestras propias palabras lo leído, y ahí es donde yo les digo a mis alumnos, a ver, capítulo 1, nárrame lo que dices con tus palabras, así las escenas que viste. Y luego otra cosa muy importante, señalar los personajes y sus actitudes. Por ejemplo, en Marcos capítulo 1, ¿cuál es la actitud de la suegra de Pedro cuando la cura el Señor? Inmediatamente dice la palabra del Señor que se puso a servirlos. ¿Cómo es la actitud del leproso? Humilde y sencilla, igual que la actitud de la suegra de Pedro. ¿Cómo es ahora viendo el Evangelio de hoy, cómo es la actitud de aquel hombre de la mano tullida al que le dice Jesús, ponte ahí en medio, ¿qué está permitido hacer, el bien o el mal, salvar una vida o dejarla que se pierda en sábado? Y imagínense el de la mano paralizada, con todas las miradas encima, pues ahí con mucha humildad él, cuando Jesús le dice, estira tu mano, y la estira, y se le cura. A indicar los temas o ideas dominantes del texto. Por ejemplo, ayer en el Evangelio del domingo fue la corrección fraterna, cómo convivir para no sacar todas las cosas de un día para otro. A veces muchas personas nos quedamos callados y no decimos nada, pero ya cuando decimos hasta de lo que se va a morir la otra persona, porque no arreglamos las cosas en el momento, no vamos cerrando ciclos. Por eso todos los días, oye, a mí no me pareció esto, oye, a mí no me pareció aquello. Y eso no es pelear, es aclarar. Es para tener una mejor relación. Luego, aplicar a nuestra vida el mensaje de la palabra de Dios. A ver, ¿yo cómo corrijo a los demás? A ver, ¿yo me dejo corregir? A ver, ¿yo me enojo cuando me dicen mis verdades? Y a lo último, formular algún compromiso personal o comunitario ante la palabra de Dios. ¿Y por qué leer y proclamar la palabra de Dios? Porque la Biblia es útil para conocer la persona de Cristo. Porque la Biblia es útil para buscar un provecho personal interior. Porque la Biblia es útil para propagar a los demás el mensaje salvador que hemos escuchado y vivido. Y recordar que la Biblia en la vida de la iglesia. Acuérdense, nosotros somos, toda nuestra fe se condensa en tres cosas. Primero, la tradición, lo que se contó oralmente. Segundo lugar, y importante, en lo que se escribió. Y tercera cosa en que se basa nuestra religión es en el magisterio de la iglesia, la enseñanza del Papa, de los obispos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor le dice a Pedro, y tú eres Pedro, y sobre esta
y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La Biblia es el don de Dios a la iglesia. Ahí, por eso Jesús en el Evangelio de Juan 5:39 dice, estudien las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia, libro sagrado, acuérdense. Por eso tú y yo cuando empezamos nuestra clase, agarramos nuestra palabra de Dios. Ahora tengo otra Biblia, miren. Agarramos nuestra palabra. Y buenos días, buenas tardes, Señor, ¿cómo estás? Me abrazo de la palabra y le digo, habla, Señor, que tu siervo te escuche. Por eso la Biblia es el libro sagrado de la iglesia. La Biblia es un libro de fe que nosotros debemos de asumir a lo que se nos narra ahí para bien de nosotros, para evitarnos problemas. La Biblia es un manual para el ser humano. Ya ven que se dice que cada niño trae su torta bajo el brazo, pues igual la palabra de Dios, que trae una torta especial para cada ser humano que la lee. Y esa torta que trae la palabra de Dios es que vamos viendo la vida de distinta manera. La Biblia es el libro de Jesucristo. Por eso nuestro Señor dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre en el Evangelio de Juan. Y por eso Jesús en el Evangelio de Juan 14:1-6 nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. La Biblia es libro de oración. Acuérdense, por eso se llama lectura orante. Estamos orando con la palabra. Estamos orando lo que Dios nos va diciendo cada día. Y por eso tú y yo vamos todos los días, los que podemos ir a la Eucaristía, todos los días oramos su palabra y los que nos subimos a proclamar la palabra también. ¿Sale? Los que nos subimos a proclamar la palabra, imagínense que yo quiera leer la palabra y ni siquiera le haya dado unas 2, 3 leídas antes de llegar a la misa. Y a veces hay personas que se suben así y me dan ganas de agarrarlos a coscorrones. Bendito sea Dios, que no soy el señor cura yo. Si por eso Dios no le da a los alacranes. Si yo fuera el señor cura, les apuesto que ya le hubiera puesto sus coscorrones a 2, 3 personas de algunas comunidades. Porque se suben y mueven el libro y ya no saben ni dónde ahora pasó algo así y el señor Roberto ahí estaba todo, pero ahí andan. No saben, pero ahí van. Y en la iglesia no necesitamos gente de buena voluntad. En la iglesia necesitamos gente que se prepare para ayudar en la iglesia. Porque no solo la buena voluntad basta. Más o menos nos tardamos 5 minutos en lo que el Señor decía el Salmo y no, este no es, no, este no es, no, este no es, no, este no es. Hasta que volteé a ver al Padre y ya le digo, me subo así, le dije, me subo. Y ya me dijo, sí, y ya me subí rápido y ya le dije, mira, aquí está la lectura que leí, este es el Salmo. Por eso les digo, en las cosas de la iglesia hay que saber hacer las cosas. Y por eso la Biblia es un libro de oración. Un libro de oración donde tu mente se va abriendo, donde tu mente se va expandiendo, donde tu conocimiento de Dios se va haciendo más profundo y más profundo al orar la palabra, al contestarle al Señor con su misma palabra. ¿Se acuerdan? En las tentaciones, el demonio le estaba diciendo palabra de Dios a Jesús. Y Jesús con la misma palabra lo refutaba y lo refutaba y lo refutaba hasta que el demonio se tuvo que ir. Es un diálogo interpersonal de la palabra, con la palabra vamos platicando con el Señor. Oye, Señor, ¿por qué esto? Oye, Señor, ¿por qué? Hoy les dices, ¿qué está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? Salvar una vida o dejarla que se pierda. ¿Por qué, Señor? Pues porque el Señor ya te va a decir, mira, estudia y vas a ver
que los judíos de 10 mandamientos hicieron 613 preceptos multiplicados por 6 y muchos los trataban de cumplir. ¡Wow! Imagínense 3,600 preceptos y los cumplían los fariseos. Que no tienes que caminar tantos pasos, que esto no se hace, que esto no se hace. Pero si de verdad la Biblia es tu libro de oración, te va a llevar a la libertad de los hijos de Dios. Vamos a ser realmente libres. La Biblia, acuérdate, la Biblia no es para pelear con nadie. La Biblia es para unir, ¿sale? Aunque sean personas de otras religiones o de otros credos diferentes al de nosotros, los verdaderos estudiosos de la palabra de Dios no pelean. ¿Sale? Cuando platicamos con personas de otras congregaciones, platicamos de lo que nos une. Ahorita hoy en la mañana, un pastor cristiano me invitó a su programa de radio. Yo una vez lo invité yo salí en la televisión en la pandemia porque necesitaba algo y vinieron de entrevistarme a mí del Canal 6 y salí y el pastor Javier me habló para ver cómo me podía ayudar y todo eso y luego él me invitaba a que les diera alguna charla a sus pues a los de su grupo de él. Y pues yo ya por el radio les daba el programa. Y me habló y me dijo, oye, profe, ¿me ayudas con esto? Sí, con todo gusto, Javier, con todo gusto, porque la Biblia es libro de unidad. Yo no me voy a poner a pelear con ellos, sino que desde la palabra les voy enseñando los misterios del reino. Para que ellos caigan en cuenta que pues la verdadera persona de religión no pelea. La Biblia es el libro del amor. Como ayer nos decía nuestro Señor en la segunda carta de ayer, en la segunda lectura, la carta a los romanos, que nos decía, no tengan otra deuda más que la del amor entre unos y otros. O como decía San Agustín, ama a Dios y haz lo que quieras, porque el que ama a Dios no hace mal a nadie. Y la Biblia es un libro de la conversión. Si tú y yo leemos la palabra de Dios todos los días, un día nos vamos a convertir. ¿En qué nos vamos a convertir? ¿En príncipes, princesas, reyes, reinas? No. Nos vamos a convertir en otros Cristos en la tierra. Por eso la Biblia es el libro de la conversión. Y la Biblia es el libro que nos santifica. Por eso en el Levítico 19, 1 al 2, nos dice nuestro Señor, sean santos como yo el Señor soy santo. Y por eso también nuestro Señor en el Evangelio de Mateo nos dice, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y sobre todo la Biblia es libro de esperanza. ¿Sale? Siempre tenemos que tener esperanza. La esperanza es lo último que muere en el ser humano. Y siempre tú y yo tenemos que tener esta esperanza de que la palabra de Dios nos va a alimentar, de que la palabra de Dios nos va a ayudar para ser mejores personas cada día. Este es el libro el manual que hoy terminamos y nada más para ver si tienen algún comentario de esto que vimos en este momento que de lo que es la Biblia. Acuérdense, la Biblia, libro de esperanza, la Biblia, libro de santificación, la Biblia, libro de conversión, la Biblia, libro de amor, la Biblia, libro de unidad, y la Biblia, libro de oración, y la Biblia, libro de Jesucristo, y la Biblia, libro de fe.
y la Biblia, libro sagrado. Eso es lo que les acabo de compartir hoy para empezar, para que empecemos todos con nuestra Dei Verbum. Ya les puse algunas citas ahí, ¿se fijaron? Ya diario, si Dios quiere, les voy a ir poniendo, les voy a ir poniendo ahí a ustedes citas bíblicas ya. Otra vez vamos a empezar a manejar citas bíblicas. Y la primera cita bíblica que vamos a ver hoy sobre la Dei Verbum es Miriam, primera de Juan 1:1 al 4. Otra cita más es la carta a los Romanos 10:16 al 18, que es de Rebeca, Lupita Pinzón, Juan 14 del 1 al 6 y Marisol, Deuteronomio 6 del 1 al 9. Esas son las citas con las que vamos a abrir esta constitución dogmática Dei Verbum. Si están de acuerdo, vamos a empezar con Miriam. Adelante, Miriam, por favor. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Aquí tienen lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y palpado con nuestras manos. Me refiero a la palabra que es vida, porque la vida se dio a conocer. Hemos visto la vida eterna. Hablamos de ella y se la anunciamos, aquella que estaba con el Padre y que se nos dio a conocer. Lo que hemos visto y oído, se lo anunciamos también a ustedes, para que estén en comunión con nosotros, pues nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y les escribimos esto para que sea mayor nuestra alegría. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Miriam. Acuérdense, la palabra de Dios nos lleva a esto, a tocar con nuestras manos, a ver con nuestros ojos y a sentir con nuestra alma a Dios en nuestra vida. Y acuérdense, ¿por qué pasa esto? Porque es la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios se revela en Jesucristo nuestro Señor. Allá en el año 1962, en nuestra iglesia, en el año 1500 y tantos, en el Concilio de Trento, después de que Martín Lutero hace una división en la iglesia, más bien Martín se divide junto con unos alemanes, unos obispos alemanes y cosas políticas, y se separan de la Iglesia Católica. Ahí surge en el Concilio de Trento que para leer la Biblia un cristiano necesitaba tener un asesor eclesiástico. Un asesor eclesiástico era un sacerdote que te acompañara a leer la Biblia. Y acuérdense que la Biblia estaba escrita en latín. Si no sabías latín, pues ya le bailaste, no podías leerla. Porque acuérdense que el idioma oficial de la iglesia es el latín. Porque allá por el año 340, 350, el Papa Inocencio le pidió a un señor que se llama Jerónimo, el que lleva un nombre excelso a los demás, le pidió que tradujera la Biblia al latín, del hebreo, del arameo y del griego al latín. Y él se tardó alrededor de 3-4 años en traducir todo esto, y ahí quedó la Biblia de la iglesia. Y pues desde 1565, pues solamente que tuvieras algún asesor eclesiástico
tú podías tener la Biblia en tu casa y estudiarla un ratito con el señor cura o con el sacerdote. Pero llega una revolución con un papa que se llama el Papa Bueno, Juan 23. Juan 23, el papa, sus papás eran campesinos. Y cuando al papa Juan 23 lo quieren cargar en la litera esa donde cargaban al papa como si fuera un rey, él lo primero que quita es eso. No, yo en eso no, porque yo soy hijo de campesinos, ¿cómo me voy a ver cargado así como si fuera un rey? Yo no soy rey. Y ahí empieza la revolución en la iglesia, el cambio. El cambio en que todas estas cosas estaban pasando porque la palabra de Dios de alguna manera se había hecho a un lado. Cuando el pueblo no se alimenta de la palabra de Dios, somos muy rezanderos, pero nada más. Somos muy beatos, muy mochos, pero nada más, no hacemos caridad. ¿Sale? No lo estoy diciendo por ustedes, lo estoy diciendo de mi parte. Y el Papa Juan 23 manda a hacer un concilio que se llama el Concilio Vaticano II. Y lo primero que el Papa quiere es que al pueblo se le regrese la palabra de Dios para que la puedan leer, para que se puedan alimentar con ella. Vamos a pedirle a Norma, si puedes leer, Norma. Me toca ¿Cuál, Rebeca. profe? Sigue Romano. Sí, ahorita vamos a ir con tu lectura, tú, Ok, perfecto. Rebeca. Está bien. Nada más vamos a leer aquí en la pantalla, tú, Miriam, tú, Norma. Sí, profe. Se quedó normal, No, está pero bien. ahí La está. lectura, estudio y oración de la palabra de Dios, tal como nos la recomienda la Constitución dogmática del Vermont. Debe hacerse siempre tomando en cuenta las orientaciones que sobre la revelación, inspiración, tradición, Antiguo y Nuevo Testamento y las relaciones que existen entre ellas. El nombre Dei Verbum es una expresión latina que significa palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a estar viendo. ¿Sale, Norma? Ahorita continúas. Vamos a escuchar a Rebeca en Romanos 10, 16 al 18. Adelante, Rebeca, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Del epístola de los Romanos, capítulo 10, versículo 16 al 18. Pero no todos obedecieron a la buena nueva, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestra predicación? Por tanto, la fe viene de la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. Y pregunto yo, ¿es que no han oído? Cierto que sí. Por toda la tierra se ha difundido su voz y hasta los confines de la tierra sus palabras. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Rebeca. Acuérdense, la fe entra por la predicación de la palabra, por la escucha de la palabra. Por eso al judío, al Shema, es eso, escucha, oh Israel, escucha a Dios. Y cuando nosotros para escuchar a otro bajamos el tono de nuestra voz, podemos escuchar a las demás personas. Y las debemos de escuchar. Pero a veces traemos tantos ruidos internos, que no podemos escucharnos ni a nosotros mismos. Y para escuchar a Dios, lo primero es saber escuchar la palabra con atención y saber que en esa palabra está todos los tesoros del mundo. Que si ocupo salud, ahí en la palabra de Dios la voy a encontrar. Que si ocupo que me ayuden,
ahí voy a encontrar dónde buscar la ayuda. Que se necesita un medicamento, ahí voy a encontrar el medicamento al leer la palabra de Dios. Otra más, Norma, por favor, antes de ir con Lupita Pinzón. Del Verbum fue promulgada por el Papa Pablo VI en noviembre de 1965 y aprobada por la Asamblea de Obispos con 2.344 votos a favor y 6 votos en contra. La generación de este documento catalizó muchos de los cambios en la orientación del mismo concilio y dio lugar a una etapa nueva en la historia de la Iglesia en cuanto a la formación de estudiar, interpretar, reflexionar y vivir los contenidos de las Sagradas Escrituras. Gracias, Norma. Vamos ahora con Lupita a Juan 14 del 1 al 6. Lupita, ¿nos ayuda? Por favor. Sí, cómo no. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Hombre, Padre, el Hijo, Espíritu Santo, amén. Dice, yo voy al Padre. No se turben, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de ir a prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Para ir a donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. Entonces Tomás le dijo, Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Muchas gracias. Lupita, ahí está el camino, ¿sale? El camino para tener felicidad, el camino para tener a Dios, para tener todo lo que cada uno de nosotros anhela, es Jesús nuestro Señor. Y el camino es escuchando su bendita palabra. Vamos otra vez con Norma, al proemio, que es la primera parte de esta Dei Verbum. Norma, por favor. Son 26 números los que vamos a ver en estos 15 días. Proemio. El Santo Concilio, escuchando religiosamente la palabra de Dios y proclamándola confiadamente, hace tuya la frase de San Juan cuando dice, os anunciamos la vida eterna que estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y hoy os los anunciamos a vosotros, a fin de que viváis también en comunión con nosotros, y esta comunión nuestra sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera de Juan 1 del 2 al 3. Por tanto, siguiendo las huellas de los concilios Tridéntico y Vaticano, primero se propone exponer la doctrina genuina sobre la divina revelación y sobre su transición para que todo el mundo, oyendo, crea el anuncio de la salvación, creyendo, espere y esperando. Amén. ¿Sale? Ahí están las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. ¿Y cómo se logra esto en nuestras vidas? Pues escuchando la palabra, estudiando la palabra. Y en la medida que ustedes y yo escuchamos y atendemos la palabra, empezamos a pensar de distinta manera. Empezamos a ver la vida desde otro ángulo. Y para eso tenemos esta constitución dogmática. Miren, ahorita les voy a mostrar de dónde la tomé yo. Este es un librito
que hizo el vicario general de aquí de la arquidiócesis de Guadalajara, cuando él era, cuando él era el director de ahí del Instituto Bíblico. Él hizo este comentario sobre la Constitución dogmática Dei Verbum, y vamos a seguir su enseñanza del padre Jesús García Zamora. Y las citas bíblicas, pues yo ya me encargo de buscarlas y ya se las comparto, pero lo importante de todo esto es eso, que creyendo esperemos, que tengamos esa esperanza, y que teniendo esperanza amemos, y que acordándonos de que Dios nos ayuda cuando nosotros ayudamos a otros, cuando nosotros estamos al pendiente de los otros. ¿Va? Entonces, acuérdense, es el Santo Concilio, esta es una constitución dogmática, esto es muy necesario para todos los que estudian, para todas las personas, pero todos lo deberíamos de leer para comprender la palabra. Por eso muchas personas a veces nos asustamos ante la muerte, ante la enfermedad, ante los problemas, porque no tenemos fe ni tenemos esperanza, pues menos caridad. Luego viene un comentario. Ahorita vamos a ir con Marisol, tú, Norma, y luego continuamos con el comentario. Sale, vamos a escuchar a Marisol, que le tocó Deuteronomio 6 del 1 al 9. Marisol, ¿nos lo compartes, por favor? Yo voy a Marisol. Según yo no está. No está. Yo lo tengo, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, señor Imelda, por favor. Vamos, Sí. Deuteronomio 6 del 1 al 9. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Escucha, Israel, Yahvé es el único. Estos son los preceptos, las normas y los mandamientos que Yahvé Dios de ustedes me mandó para que yo se los enseñe y ustedes los cumplan en la tierra que va a ser de ustedes. Temerás a Yahvé tu Dios y guardarás todos los días de tu vida sus mandamientos y sus normas que te enseño hoy. Que los guarden tus hijos y los hijos de tus hijos, para que vivan largos años. Escucha pues, Israel, y cuida de poner en práctica lo que ha de traerte felicidad y prosperidad en esta tierra que emana leche y miel, como lo prometió Yahvé, Dios de tus padres. Escucha, Israel, Yahvé, nuestro Dios, es Yahvé único, y tú amarás a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. Repíteselos a tus hijos, habla de ellos tanto en casa como cuando estés de viaje, cuando te acuestes y cuando te levantes. Grábalos en tu mano como una señal y póntelos en la frente como tu distintivo. Escríbelos en los postes de tu puerta y a la entrada de tus ciudades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y por eso, señora Imelda y todas, nosotros repetimos todos los días los mandamientos, hasta que se nos graben en nuestro corazón y los vayamos poniendo en práctica poco a poquito. Y saber que nadie se acuesta siendo un diablo y amanece siendo un santo. Es un largo proceso. Para cambiar algo en la naturaleza dura muchos años. Solamente hay grandes cambios en el mundo cuando hay un maremoto, un terremoto, cosas así muy drásticas. Pero los cambios se van dando paulatinamente, poco a poco. Igual la conversión del hombre es paulatina.
Y para que sea más rápida, pues tenemos que poner de nuestra parte. Y para poner de nuestra parte necesitamos estar repitiendo los mandamientos todos los días, todos los días, todos los días. Y vas a ver que va a haber un día que como ustedes que ya son buenas personas, todos los días cumplen los 10 mandamientos. Yo todavía no, yo apenas voy en el primer mandamiento, me faltan 9. Ustedes ya deben de ir como en el 9 o en el 10. Pero necesitamos eso, fe, esperanza y caridad. Vamos a ir ahora Margarita no está, no la veo, Margarita. Está Margarita. Sí, estoy. Sí estás, perdón, Margarita. Estoy ciego, Margarita, discúlpenme, cada día estoy más amolado. Juan 15. Perdón, Margarita, adelante. A ti te tocó Juan 15 del 11 al 17, ¿verdad, Margarita? Sí. Gracias. Les he dicho todo esto para que participen en mi alegría y su alegría sea completa. Mi mandamiento es este: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que quien da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. En adelante ya no los llamaré siervos, porque el siervo no conoce lo que hace su señor. Desde ahora los llamaré amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí a mi Padre. No me eligieron ustedes a mí, fui yo quien los elegí a ustedes, y los he destinado para que vayan y den fruto abundante y duradero. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Lo que yo les mando es esto: que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias. Amén. Gracias. ¿Se fijan? Lo único que nos manda el Señor es ese mandamiento nuevo. Porque se supone que ustedes y yo ya llevamos el ritmo de vivir los 10 mandamientos y así nos vamos superando poco a poquito. Pero vamos a ver el comentario pastoral de esta primera parte de la Dei Verbum, con esta Norma que nos siga ayudando con este comentario pastoral. Norma, ¿nos ayudas, por favor? Sí, profe. Gracias. Comentario pastoral. En esta breve introducción deja establecida la actitud fundamental ante la palabra, escucharla con devoción y proclamarla con valentía. Tarea de todo cristiano, no solo de los agentes de pastoral. Nos señala además que tal palabra no trata de simples teorías humanas, sino que anuncia y da la misma vida eterna. Es pues palabra de vida para la vida. Se trata, como ya muchos lo saben, de anunciar a una persona Jesucristo, de anunciarlo a todos los demás para que entren en contacto con su palabra y su vida. A veces muchos de nosotros queremos que las demás personas cambien, pero no les damos la palabra de Dios. Siempre para que alguien cambie, tenemos que darle la palabra. Mira, lee el evangelio en tal lado, lee esto, lee aquello. Como yo les decía al principio a todos mis alumnos, yo siempre lo primero que hago es que vayan leyendo el evangelio de San Marcos. Un capítulo cada semana. Y lo primero que hagan es que se fijen en las escenas. Escena 1, esta es la palabra de Jesucristo, el Hijo de Dios, del capítulo de Marcos. Escena 2, Juan Bautista. Preparen el camino del Señor. Escena 3, Jesús es bautizado por Juan. Escena 4, Jesús es llevado al desierto para ser tentado. Escena siguiente, Jesús proclama la buena nueva. Escena siguiente, Jesús escoge sus primeros apóstoles. Escena siguiente,
Jesús en la sinagoga. Escena siguiente, Jesús en la casa de Pedro curando curando a su suegra. Siguiente escena, Jesús cura a todos los enfermos por la tarde. Siguiente escena, Jesús se va a orar desde muy temprano. Última escena del capítulo 1, Jesús, nuestro Señor, cura a un leproso. Y ya narré yo la palabra de Dios, y luego ya digo, a mí me llamó la atención que este es el evangelio de Jesús, el Hijo de Dios, que tengo que cambiar mi forma de pensar. ¿Qué me dijo Dios a mí hoy en esta palabra? ¿Sale? Y así hay que anunciarla desde la palabra, con la palabra y para la palabra. Si no, nunca nos vamos a curar y nunca vamos a cambiar. Lo único que cura al hombre, lo único que sana al hombre, lo único que ilumina al hombre es la palabra de Dios cuando tú y yo la hacemos vida en nuestra vida. Adelante tú, Norma, por favor. Notemos al final del párrafo que se nos advierte que el presente documento continuará toda una tradición eclesial sobre la revelación. No se trata, pues, de decir cosas nuevas al respecto, sino más bien de exponerlas de modo claro y genuino. Ahora bien, la finalidad de tal revelación queda establecida en las últimas palabras. Se trata de oír primero para poder creer, tal como nos lo había enseñado San Pablo. La fe viene de la predicación. Romanos 10:17. Y tal fe debe provocar en nosotros la esperanza, y esta a su vez deberá incitarnos a amar. Queda así establecido todo un proceso que parte de la revelación y culmina en la vida de amor que debemos llevar. De hecho, la revelación consiste ante todo en Dios, que se comunica, y como Él es amor, deberá por lógica llevarnos al amor. ¿Se acuerdan que el principio fundamento de los ejercicios de San Ignacio es ese? Dios nos creó por amor para amar. ¿Sale? O sea, todo lo demás que traemos los seres humanos, nos hemos infectado de mundo. Nos hemos infectado de ideas que nos venden, que nos dicen, ándele, pásele por esta, con esto usted se va a aliviar, pásele por esto. Y lo único que cura al hombre es la palabra de Dios. Lo único que nos da esperanza es la palabra de Dios. Ante situaciones difíciles, lo único que aumenta nuestra fe es la palabra de Dios. Y tenemos que ir a la iglesia. A ver, acuérdense, este es un documento de la iglesia. ¿Se acuerdan cuando empezamos nosotros en el curso? Yo les decía, lean la Dei Verbum, son 26 numeritos. Como no me hicieron caso y no los han leído, pues ahora los vamos a tener que estudiar todos. No se crean, siempre de todos modos los estudiamos. Pero siempre me gusta ir adelantando en mis clases lo que sigue. Adelante, Norma, por favor. Unas preguntitas para cada una de nosotros, y ahí está también la respuesta ya. Guía de lectura y reflexión. Inciso A. Leer el texto. ¿Dijo, profe? Dei Verbum, ajá. Dei Verbum. Y subraya alguna palabra o frase que se resuma la idea principal de cada uno de los párrafos del comentario pastoral. Actitud fundamental ante la palabra. Escucharla con devoción y proclamarla con valentía. Tarea de todo cristiano, no solo de los agentes del pastoral. Inciso B. ¿Cuál es la actitud fundamental ante la palabra según el ejemplo del Santo Concilio? Escucharla con devoción y proclamarla con valentía. Inciso C.
¿Cuáles son los dos concilios que precedieron al documento del Dei Verbum? Los concilios Tridentino y Vaticano I. El concilio tridentino fue en el 1560 más o menos, y el Vaticano I fue en el año 1850, y el concilio donde se da este documento de la Dei Verbum es entre el año 1962 y 1965. Duró 3 años a este concilio. ¿Por qué? Porque el Papa Juan XXIII se murió y quedó, no se había acabado esto, y hasta que sube al pontificado Pablo VI y vuelve a retomar las reuniones y todo, y en el 65 ya se termina este documento. Pero el Papa Juan XXIII logró su cometido al al invocar este concilio. Lo invocó para que se regresara al pueblo la Biblia. No es que no la pudieran leer, ya les dije. Sí la podían leer, pero tenían que estar acompañados por un sacerdote a leer la Biblia, y la tenían que leer en latín. Y acuérdense, algo importante es creer, esperar y esperando amar. Esas son las tres preguntas que ustedes y yo tenemos que tener bien claro. Y pregunta número 4, tú, o inciso de Norma, por favor. ¿Qué es un concilio ecuménico? Cuando el Papa quiere tomar una decisión que abarca a toda la cristianidad, proclamar un dogma o modificar la organización de la Iglesia o condenar una herejía, puede convocar un concilio. Los obispos del mundo entero son llamados a Roma o a la ciudad que el pontífice haya escogido. Su presencia es obligatoria, salvo en caso de fuerza mayor. Los superiores de órdenes religiosas, los abades generales, los prelados, los nulis, es decir, que no tienen jurisdicción en una diócesis propiamente dicha, y los cardenales son admitidos a participar en el concilio o sínodo ecuménico. Tienen voz deliberativa. O sea, se ponen muchas cosas a votación. Ay, me brinqué. Eso es lo que se hace en un concilio ecuménico, ¿sale? ¿Y cada cuando lo hace el Papa? Pues cada cuando el Papa ve que la Iglesia ocupa una reforma, ocupa un cambio, y hace el llamado, y todos los obispos acuden a la ciudad que él designa donde va a ser la reunión. ¿Cuáles son las 3 virtudes que despiertan en nosotros la revelación? Creer, esperar y esperando amar. ¿Sale? Acuérdense, no es lo mismo creer que creerle a Dios. No es lo mismo tener esperanza que hay a ver qué pasa. No es lo mismo, ay, te amo, te quiero, pero no te ayudo en nada. Amar es entregarse olvidándose de sí. Inciso F. ¿Cuál fue el propósito del Concilio Vaticano al escribir la Dei Verbum? Se propone exponer la doctrina genuina sobre la divina revelación y sobre su transmisión, para que todo el mundo oyendo crea el anuncio de la salvación, creyendo espere y esperando ame. ¿Sale? Acuérdense, Dios se revela al hombre. ¿Y dónde es donde Dios se revela al hombre? Dios se revela al hombre en la naturaleza. Ay, mira, qué bonito amanecer. Ay, Dios te está hablando. Ay, mira, qué rico se siente el agua del mar, calientita, sabrosa. Ay, Dios te está hablando. Ay, mira, qué sabroso pescadito me estoy comiendo. Ahí Dios se te está revelando.
Ay, mira qué contento estoy con mi familia ahorita aquí de vacaciones. Ahí Dios se está revelando. Ay, mira qué bonita novela estamos viendo. Ahí Dios se está revelando. Dios se revela porque quiere que lo amemos y que nos dejemos amar por Él. ¿Dónde más se revela Dios en nuestra vida? Dios se revela en nuestra vida a través de su bendita palabra. Es la forma más singular donde Dios se revela en su bendita palabra. Cuando tú y yo leemos la palabra con atención, con constancia, con perseverancia en la iglesia y con el ritmo de la iglesia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Memo, del ritmo con la iglesia? Es ir leyendo el evangelio cada día con la iglesia. Que hoy toca Mateo, pues leo Mateo, que hoy toca Lucas, leo Lucas. Acuérdense, nosotros ya desde la semana pasada empezamos a leer el evangelio de Lucas entre semana. Estábamos leyendo Mateo, ¿se acuerdan? Entre semana Mateo y los domingos Mateo. Ahora ya no, ahora vamos a leer Lucas y Mateo los domingos, porque estamos en el ciclo A. Otro lugar donde Dios se revela en nuestra vida es cuando alguien nos pide una caridad. Ayúdame, échame la mano. Y si tú tienes ojos de misericordia para los demás, ahí vas a descubrir que Dios te está hablando y te está diciendo, ayúdame. Otro lugar preponderante donde Dios se revela es en los sacramentos, sacramento de la confesión, sacramento de la Eucaristía. Y otro lugar donde Dios se revela es como lo estamos haciendo nosotros, que nos reunimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí es donde Dios se va revelando en nuestras vidas. ¿Qué nos queda de esta constitución dogmática Dei Verbum número 1? El proemio, ya vimos que este concilio se dio por el Papa Juan XXIII y que el que lo terminó fue el Papa Pablo VI, y que esta constitución dogmática Dei Verbum votaron 2,344 cardenales a favor y solo 6 votos en contra. Imagínense, toda la gente estuvo de acuerdo que era la revelación, que donde Dios nos habla es en su bendita palabra, pero que tenemos que leerla de así como la iglesia nos lo manda, haciendo una lectura orante, que nos interpele, que nos hable a nosotros. Y también veíamos que lo que se nos revela en la iglesia es algo que la iglesia ha tocado, palpado, medido, contado, que es que ha tocado a nuestro Señor con sus benditas manos. Los apóstoles tocaron a nuestro Señor con sus benditas manos, todos. Mateo, Pedro, Santiago, Andrés, Juan, Bartolomé, Tadeo, a Natanael, todos tocaron al Señor con sus manos, y es lo que nos están revelando a nosotros, porque Jesús les dio esa orden: vayan y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado y bautícenlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y en el comentario veíamos que para conocer a Dios tenemos que escuchar su bendita palabra, y que tenemos que tener fe en esa bendita palabra, y que los 2 concilios que presidieron a este concilio fueron los concilios de Trento y el concilio del Vaticano I. Ahí está nada más así para hacer un cierre de todo esto que vimos. ¿Con qué nos quedamos, Margarita, de la Dei Verbum de hoy? De creer, esperar y amar. ¿Con qué te quedas, Margarita? Que Dios se revela en la naturaleza, en la palabra, en la ayuda a otra persona, en los sacramentos, sí, cuando nos reunimos como aquí, en su nombre. Gracias, Margarita. Y algo muy importante, acuérdense, al ratito yo les voy a poner
este material también para que ustedes también tengan su Dei Verbum ahí en PDF para que vayan teniendo sus notas. Que, mira, yo tomé esta notita y la tomo ahí por un ladito del número 1, del número 2, para que cuando ustedes compartan esto, mi fin es que ustedes también luego lo compartan con más personas en sus comunidades. Gracias, Margarita. Señora Belén, buenas tardes. ¿Con qué se queda, señora Belén, hoy de esto que vimos de la Biblia, libro de fe, libro de esperanza? Está en silencio, señora Belén. Lupita Pinzón, ¿con qué se queda Lupita Pinzón? Si gustan ir quitando sus micrófonos para ir a continuar así rápido su comentario, por favor. Maestro, pues yo me quedo con que Jesús está siempre en los sacramentos y nos está interpelando siempre diciendo que estemos atentos a la palabra de Él. Y donde quiera es donde estamos, como en 2 o 3 estamos, ahí está Jesús en medio de nosotros. Muchas gracias, ¿Sí? Lupita. Rebeca, Hasta ¿con qué luego. te quedas de esto del Concilio de Trento, del Concilio de Vaticano I, del Concilio Vaticano II? ¿Con qué te quedas, Rebeca? Con las lecturas que leímos hoy. Maestro, a ver. Una cosa más, maestro. Mande, Lupita, adelante. Nada más decía yo que se me hace pues muy, muy importante y muy interesante pues que el Papa Juan 23 haya hecho este concilio para que nos dejaran leer la Biblia en español y que nos dieran permiso pues de leerla. Así es. ¿Verdad? Sí, Que tuviéramos acceso a ella. así es. Muy importante eso. Muchas gracias, Lupita. No de nada, maestro. Señora Imelda, ¿con qué se queda? Me quedo con donde dice escuchar con devoción la palabra de Dios y llevarla con valentía. Y que cada día, ¿verdad?, llevemos el ritmo de la palabra de Dios. Cada lectura de cada día en la Santa Misa es estar constantemente cada día escuchando la palabra de Dios, y eso nos va a ayudar a proclamarla con valentía. Me quedo con eso. Muchas gracias, señora Imelda. Que Dios le siga dando fuerzas para llevar la palabra a muchos lados, señora Imelda. Sí, maestro, gracias. Cristi, ¿con qué te quedas, Cristi? Yo me quedo con lo que Dios me dice el día de hoy, leer la lectura y así poder saber qué me dice, qué me habla y poder creer en Él y que me da esperanza para mi día, para la convivencia diaria y así dar amor a mis semejantes. Es lo que me dice hoy la palabra. Muchas gracias, Cristi. Elvadit, ¿con qué te quedas, Elvadit? Pues con donde dice usted que la palabra es para platicarla, ¿verdad? Para que nos una, no es para que nos preparemos para pelear, es para unirnos. Con eso me quedo. Para pedirle al Señor que me siga dando sabiduría para poder compartir y poder platicar con los demás hermanos. Así es. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, adelante, Cristi. Estaba sentada así viviendo al mar, al más allá y muy observando cuando se acercan unas personas ofreciéndome la atalaya. Y se me acercan, la verdad que me pusieron nerviosa. Yo dije, ay, ¿qué me van a decir, no? La verdad que todo esto que he aprendido y bueno, lo que comentó ahora de no es pelear unos con otros,
No es estar, mi Dios es uno o tu Dios es otro. Yo únicamente en ese momento yo estaba esperando sentada que dieran la última campanada para acercarme a misa de 8 de la mañana. Y empezaron a decirme que si yo sabía que Dios tenía nombre, que se llamaba Jehová. Ajá. Entonces ya yo dije, ¿dónde dice? Yo nada más les comenté, ¿no? Les digo, bueno, muy bien. Les digo, bueno, ustedes me explican lo que es todo eso, yo los invito a misa, ya dieron mi última campanada, las invito. No, 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 me están esperando los que están allá y tengo que seguirlos. Yo dije, Diosito, ilumíname. Y yo creo que la reunión, el que Dios nos une a esta hora, o que me hace presente aquí a las 3 de la tarde con todos ustedes, con mi maestro Memo, que nos da la palabra, de verdad que me sentí con mucha fuerza, y mucha paz y mucha tranquilidad con esas personas que se me acercaron. Gracias, gracias Gra- por todo esto. Gracias, Cristi. Pues acuérdense, siempre es eso, ¿sale? Escuchar uno, pues ya quisiera uno andar ahí de puerta en puerta llevando la palabra. Yo quisiera ser así de valiente y en las mañanas diario salirme y de perdida tocar 10 casas y llevarles el mensaje. Porque esas personas es lo que hacen a su manera, pero lo hacen. Y pues es algo para mí plausible, porque aunque a su manera la llevan, pero la llevan. Es algo que falta mucho en la iglesia, por eso el Papa Francisco dice que basta ya de iglesia encerrada, sino que salgamos a la calle a llevar la palabra. Es algo que el Papa Francisco en sus documentos ha estado escribiendo. Gracias, Cristi. Norma, ¿con qué te quedas, Norma? Con, con las, bueno, con cada poquito de las lecturas que se leyeron hoy, pero una que me gustó mucho fue la que leyó Miriam, donde dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y también un comentario que usted hizo que a veces con las enfermedades nos asustamos mucho porque no tenemos la fe necesaria que tenemos que necesitamos para confiar en Dios. Y creo que sí, es cierto eso, porque día tras día uno lo puede notar y encuentra esa paz de Dios. Muchas gracias, tú, Norma. Y en la medida que nuestra fe va creciendo, sabemos que un día nos tenemos que ir de este mundo y nos va dando esa seguridad que sabemos a dónde vamos y sabemos que todo por servicio acaba y que nosotros todos en la parte de atrás traemos una fecha de caducidad donde dice, hasta este día sirve el memo y ya ni un día más. Claro, esto es una analogía, pero todos tenemos un momento en donde se nos va a acabar la vida. Y hay que vivirla y disfrutarla y tener esperanza. Muchas gracias, Norma. Adriana Hernández, ¿con qué te quedas, Adriana? Yo me quedo que Dios nos habla en su palabra, en su bendita palabra y también en la naturaleza. Con eso me quedo, profesor. Gracias, gracias, Adriana. Lupito Ulloa, ¿con qué te quedas? ¿Puedes hablar, güerita? Yo creo que ha de estar dando de comer. Miriam aquí dejó su mensaje en el chat, dice, Miriam, yo me quedo con seguir leyendo, estudiando y meditando la palabra de Dios en la Sagrada Escritura, que tengo el privilegio de tenerla en mi casa. Ave María Purísima del Refugio, sin pecado original concebida. Muchas Alto. gracias a todos, a todas, que Dios las bendiga. Buenas tardes, Rebeca. Yo me quedo con que escuchar, asimilar, comprender y llevar la palabra del Señor, darla a conocer.
y no simplemente darla a conocer, explicarla, que la asimilen, pero para eso necesito primero asimilarla yo como debe de ser para podérsela llevar, ¿sí? Sí, muchas gracias, Rebeca. Que pasen muy buenas tardes, Margarita, Rebeca, Lupita, Pinzón, Belén, Imelda, Norma, Elvadit, Cristi, Adriana y Lupita Ulloa. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Primero Dios mañana. Gracias, maestro. Gracias a Hasta todos. mañana. Hasta mañana, Igualmente, hasta Cristi. mañana. Muchas Gracias. gracias por todo. Hasta mañana. Hasta mañana, Hasta Elba. mañana, si Dios quiere. Si Dios Hasta quiere, luego. gracias. Lupita, Adiós. que siga mejor, Hasta Lupita. mañana. Gracias. Gracias. Gracias, Norma. Bye. Bye. Hasta mañana, Dios mediante. Gracias. Hasta mañana, Belén.